¿Ha perdido usted la dirección alguna vez de su vehículo? Mi cuñada manejaba de la ciudad de Oquín a la ciudad de Clinton hace algunos meses atrás, y en una curva por ahí hizo así al timón, pero el timón no respondió a una velocidad de unos 60 millas por hora. Nadie espera que eso pase. Salió el vehículo y atravesó una cerca de alambre de púa y se incrustó así en medio de un matorral. Gracias a Dios, aunque quedó con las llantas hacia arriba el vehículo, gracias a Dios ella alcanzó a salir del vehículo y ninguno de sus huesos fue roto. El vehículo quedó inservible completamente, pérdida total. Perder la dirección de un vehículo puede representar, en realidad, te puede costar la vida, puede representar la muerte. Pero perder la dirección de tu vida espiritual no solamente puede representar la muerte, sino también la muerte espiritual, la muerte eterna, la muerte de una relación, la muerte de una familia, de un hogar. ¿Ha perdido entonces usted la dirección de Dios en algún momento de su vida? ¿Se encuentra divagando entre una idea y la otra y no sabe en qué decisión tomar? ¿No sabe por qué camino ir? ¿A dónde cree usted que Dios le está guiando a servir en esta escuelita bíblica de vacaciones o en el ministerio general de Ríos de Agua Viva? ¿Hacia dónde Dios te está guiando, por ejemplo, en tu relación matrimonial? ¿Hacia dónde Dios te está guiando en tu vida espiritual? Ciertamente Dios no ha quedado mudo, ni ha dejado de guiarnos o darnos algunas directrices para nuestra vida, para nuestras relaciones. La pregunta no es si Dios está hablando o si Dios nos está mostrando un camino. La pregunta es si yo estoy reconociendo y discerniendo la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cómo sabes que es Dios el que te está guiando ahora mismo? ¿Cómo sabes que es Dios el que te está guiando en esa dirección y esas decisiones que estás tomando? A veces los seres humanos pecamos de orgullo y nos cuesta consultar a Dios. A veces nada más informamos a Dios o pedimos la bendición de Dios sobre algo, pero no nos detenemos a sentarnos y a considerar: Señor, ¿qué tú crees? ¿Es esto lo que tú quieres que yo haga? A veces Dios va a cerrar puertas también en tu vida. Va a cerrar puertas que tú consideraban que eran las puertas que necesitabas para triunfar, para salir adelante. A veces Dios va a tener que hacer eso para guiarte a sus propósitos. Así que vaya conmigo a la Biblia, al libro de Hechos, capítulo 16. Hoy meditaremos sobre esta palabra, este mensaje que yo he titulado: Pasemos y ayudemos, una respuesta al llamado de Dios. Cuando Dios llama, necesitamos afinar nuestro oído, pero también nuestros pies para hacer su voluntad. Porque de poco o nada serviría si escuchamos muy bien la palabra de Dios y continuamos en nuestro camino. Hechos capítulo 16. Hechos 16, vamos a leer del 6 al 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Vamos a orar.
Querido Dios y Padre que estás en los cielos, sometemos a la verdad de tu palabra cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier sentimiento contrario a tu verdad. Queremos exponernos a tu palabra, Señor, a tu mensaje, y a través de él y por el poder de tu Espíritu Santo ser transformados en nuestro ser interior. Ayúdanos, oh mi Dios, a reconocer tu voluntad y tus planes y tus propósitos en nuestras vidas, y que dejemos a un lado cualquier excusa, Señor, para no seguirte. Que dejemos a un lado, Señor, cualquier idea personal, sentimiento personal, para seguir en nuestro propio camino. Bien haría a nuestras almas, Señor, el entender tu palabra, pero mejor aún, el recibirla y vivir por ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quizás algunos de ustedes ya han escuchado, pero cuando tratamos el tema de venir a esta iglesia como pastor, ya hace más de un año, no fue el único intento. Allá como en el 2013 lo intentamos con el pastor César. Creíamos que Dios nos estaba guiando en esta dirección para que yo viniese a ser el pastor de jóvenes en esta congregación, con miras eventualmente a que Dios nos dejara como el pastor de esta iglesia. Se hicieron los preparativos, los intentos. Yo no sé cómo estuvo en realidad todo el procedimiento, pero finalmente no se dio. No se dio porque Dios no quiso. Eventualmente me moví a Clinton en el 2015, también se hizo otro intento. Yo definitivamente entendí que no era la voluntad de Dios porque recién había llegado a Clinton. Estaba empezando a implementar nuevas cosas, a fortalecer la iglesia y todo lo demás. Y yo dije, no es el tiempo. Luego, cuando falleció nuestra hermana Miriam, también me llamó el hermano y me dijo, Jairo, creo que el tiempo ha llegado. Quiero que hablemos. Nos reunimos por ahí a comer con nuestra hermana Miriam incluso. Y yo siempre le dije, lo que Dios va a hacer, Él lo hará, hermano. Que Dios le guíe a usted con la congregación, y si es de Dios, yo voy a llegar. Y si no, yo vivo tranquilo. Yo estoy tranquilo, yo no ando buscando otra iglesia en realidad. No se dio. Pasó el tiempo y no fue sino hasta el año antepasado que empezamos todo el proceso y finalmente se concretó. Hermanos, a veces no es el tiempo de Dios. No es que no sea la voluntad de Dios. A veces no es el tiempo de Dios. Eso que le llaman el kairos, el tiempo oportuno de Dios. A veces simplemente no es la voluntad de Dios que se den ciertas cosas. No que esté mal lo que tú quieres. Simplemente no es por donde Dios ha diseñado el plan. Tú estás trazando un mapa diferente en tu vida. Y créeme, no le temas decir a Dios, aquí está mi vida, Señor. Yo quiero que tú cumplas tus propósitos en mi vida. No quiero nada más que me apoyes y me respaldes. Muchos están buscando el respaldo de Dios y la bendición de Dios. Aún a veces quebrando algunos principios, algunos mandamientos de Dios. Queremos la bendición y el respaldo de Dios. Pero Dios más bien nos creó a nosotros para sus propósitos. No nosotros. No es que Dios existe para nuestros propósitos, sino nosotros existimos para los propósitos de Dios. Amén. No es que yo tengo a un Dios que me ayuda a cumplir mis sueños, sino que Dios tiene un siervo que usa para cumplir sus decretos, sus planes, sus propósitos. Y no le temas decir a Dios, aquí está mi vida, úsame como un instrumento útil en tus manos. Y a veces Dios va a tener que tratar con diferentes áreas en tu vida para poder usarte. Pero no hay nada más maravilloso en este mundo, vivir tu vida. Y no tienes que ser pastor, ni misionero, ni maestro de escuela dominical o de Aguana. Simplemente Dios está buscando un corazón que esté dispuesto a servirle. Y a servirle de verdad, con devoción, con entrega, en santidad. Eso es lo que Dios está buscando. Esta mañana orábamos y mientras orábamos yo me daba cuenta en realidad lo que a veces Dios ya me ha traído a memoria una y otra vez. Dios, más allá de buscar una iglesia con grandes programas y actividades, que no está mal, Dios está buscando una iglesia que viva en la santidad de la verdad de Dios. Amén. Eso es lo que Dios está buscando.
Entonces, cuando nosotros queremos ser usados por Dios, tenemos entonces que mirar nuestra vida y apartar dentro de nuestra vida todas aquellas cosas que impiden el fluir del Espíritu Santo. O si no, solamente seremos una iglesia, seremos personas que podemos hacer la obra de Dios en nuestra capacidad humana, en nuestro entendimiento humano, en nuestra habilidad humana. Pero créanme, nuestra habilidad humana nunca ha salvado ni a un pecador, nunca ha salvado una alma del infierno. Puertas se van a cerrar, oportunidades se van a cerrar, ministerios quizás que tú querías servir, no vas a poder servir. Quizás áreas en tu vida donde tú querías y te proyectabas, se van a cerrar esas puertas. Pero eso no significa de que Dios no te ama o que Dios no está tratando en tu vida o que Dios no quiere usarte o no quiere bendecirte o no quiere llevarte a otro nivel en cualquier área que se diga. Sino más bien que Dios tiene algo diferente o no es el tiempo de Dios. Por eso la confianza en nuestro servicio a Dios y nuestra vida cristiana es básica para poder vivir una vida que agrada a Dios dentro de sus propósitos. Esta es la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha emprendido su segundo viaje misionero y después de atravesar ciertos lugares allá en Asia Menor, Pablo se disponía a ir a la parte norte de Asia Menor. Pero dice la Biblia, mire lo que dice el versículo 6, que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. No era Satanás, no era un gobernador, no era un emperador. Hay alguien que estaba cerrando esas puertas intencionalmente porque quería guiar a Pablo en otra dirección. Y aunque no se le había revelado el Espíritu Santo de esa manera visible al apóstol Pablo, simplemente a través de estos problemas que se le presentaban en su intención de predicar la palabra en estos lugares, Pablo entendió que el Espíritu Santo no se lo había permitido. Hermano, a veces creo que le damos mucho crédito a Satanás, en realidad. Usted sabe que Satanás no puede hacer nada que esté, sino más bien con el permiso del Señor. Él es el Rey soberano. A veces demonizamos todas las cosas y le damos a Satanás básicamente el control. Y por eso muchos dicen, yo arrebato de Satanás mi bendición, yo arrebato de Satanás mi salud, yo arrebato de Satanás mis hijos. Imagínate tú, nuestras mejores cosas parece que están en las manos de Satanás y no en las manos de Dios. No, nuestra vida entera, nuestro presente, nuestro futuro, nuestra eternidad está en las manos de un Dios soberano que todo lo controla, que todo lo domina. Y dice el apóstol Pablo, yo no le voy a dar crédito a Satanás. Quien no ha permitido y quien me ha prohibido no predicar la palabra de Dios en este lugar ha sido el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo entendió? ¿Cómo lo supo? No hubo revelación ni lo explica la palabra de Dios. Pero obviamente, este es un principio elemental que ve a lo largo de las Escrituras. Dios a veces impide que hagamos cosas buenas. Porque ¿qué era lo que quería hacer Pablo? Pablo quería predicar la palabra de Dios. Nos prohibió hablar la palabra en Asia, pero no con malas intenciones. A veces hay buenos deseos, a veces hay buenos planes en nuestras vidas, pero no se ajustan al plan de Dios. Los planes de Pablo era predicar la palabra, era la salvación de las almas, era dar a conocer la gloria de Cristo en estas comunidades, en esta región. Sin embargo, no era la voluntad de Dios. Existen oportunidades que pueden ser buenas, pero no por eso están dentro de la voluntad y de los propósitos de Dios. Y es por eso que Dios cierra esas puertas. Puede ser una carrera universitaria, puede ser un nuevo trabajo, incluso puede ser una relación de novios, de pareja. Y quizás a veces hasta están comprometidos, pero quizás tienen que disolver sus compromisos. Es porque simplemente Dios está guardando tu vida de algo peor. Dios está protegiendo tu vida y Dios tiene algo mejor para ti. Y Dios tenía algo mejor dentro de los planes de Dios para el apóstol Pablo y dentro de sus propósitos para salvar al mundo. Entonces, Dios a veces cerrará puertas. Y cuando Dios cierra una puerta, no hay poder humano que la pueda abrir. Cuando Dios cerró el arca de Noé, mira que Noé trajo a los animales y entraron cantidad de animales y la familia de Noé. Pero dice la Biblia que eventualmente Dios cerró la puerta. Cuando Dios cierra la puerta, no hay poder humano que la pueda abrir. A veces nosotros queremos forzar
la voluntad de Dios. Queremos torcerle el brazo a Dios para que me dé lo que yo le estoy pidiendo, lo que yo quiero. Y a veces no tiene nada que ver con el avance del evangelio o con el crecimiento de nuestra vida espiritual. Pero queremos torcerle el brazo a Dios. Y hay personas incluso que hasta creen que haciendo tanto ayuno y tanta oración, le van a torcer el brazo a Dios para que haga conforme a su voluntad. En realidad, cuando Dios ha determinado hacer algo, lo hará. Eso no significa que no vamos a orar. Vamos a orar con fe, vamos a pedir con fe, vamos a clamar con fe. Pero hay que entender que a veces los planes de Dios son distintos, los propósitos de Dios son diferentes. Y ahí es donde entra el elemento fe y el elemento humildad para reconocer que la sabiduría de Dios es mucho más superior a mi propia sabiduría. Dios también te muestra cuál es el camino que debes de seguir. No solamente te cierra puertas, sino que te abre la puerta donde Dios te quiere usar. Yo recuerdo que cuando me gradué del seminario, un semestre antes de graduarme del seminario, en el 2011, allá en Texas, recuerdo que yo no tenía a dónde pasar mis últimas vacaciones de diciembre del 2010. No tenía iglesia, no tenía personas. Entonces mandamos un correo aquí al pastor Daniel Cáceres, y el hermano Daniel Cáceres envió ese mensaje pidiendo un lugar donde yo pasar mis vacaciones. Lo mandó a todas las iglesias hispanas de Oklahoma. Y resulta que había un pastor en Génesis llamado Ramón Alemán que recibió ese mensaje y dijo: mira, me gustaría traer a este muchacho que venga a pasar el tiempo acá con nosotros y que trabaje con los jóvenes. Y entonces, en un momento dado, recibí una llamada en el seminario de parte del pastor Alemán. Y ya me ofreció que viniera y todo lo demás. Me dijo: mira, te voy a mandar el dinero para que compres el ticket en un bus desde Texas para acá. Son varias horas en realidad, y en bus es peor en tiempos de frío. A venir a Génesis. ¿Cuántos saben dónde está Génesis? Sinceramente, levanten la mano, ¿cuántos saben dónde está Génesis? Los puedo contar. Ok. Está en Oklahoma, ¿verdad? Alguien dijo que no, por ahí me dice que conoce Génesis. Génesis, Oklahoma. Sí, está aquí, hermano. Es un pueblo real. Tiene un semáforo. Un pueblito que está por allá tiene como 2,000 personas. Entre hispanos, americanos. Nicaragüense creo que fue el primero que llegó ahí. Es un pueblo pequeñito. Si usted lo busca en el mapa, quizás no lo va a encontrar. Y por eso muchos de nosotros no lo conocemos. Pero ¿quiénes conocen Atlanta? ¿O han escuchado de Atlanta? Levanten la mano. ¿Quién ha escuchado de Atlanta, Georgia? Ok. Ya es Bueno, yo recuerdo que me llamó el pastor Alemán y me dijo: yo estoy ubicado en este lugar que se llama Génesis. Yo lo busqué en el mapa. Ahí está, ahí se ve. Momentos después, recibí una llamada de Atlanta. Un pastor: mándame una copia de tu pasaporte para hacerte la reservación en un avión, en un vuelo, para que tú vengas aquí a la iglesia en Atlanta. Y yo dije: quizás es mi última oportunidad de estar en Estados Unidos. Y como todo buen hispano, yo quería estar en las ciudades grandes, ¿no? Para tomarme fotos y todo lo demás. Y por lo menos si regreso a Nicaragua, decía, regreso con esas fotos bonitas, no como Génesis. Sin menospreciar, obvio. Pero es la realidad. Entonces, yo dije: ¿qué hago? Aquí me ofrecen avión, ya me tienen un cuarto preparado, y Atlanta, Georgia. Pero por el otro lado está Génesis. Me van a mandar en bus. Pero ya le di mi palabra a este pastor. Entonces seguí el principio bíblico de mantener tu palabra, de honrar tu palabra. Yo podía decirle, llamar, hermano, gracias, pero siempre no. Apareció otro lugar que estábamos considerando también. Pero yo me mantuve ahí y creo que Dios no se equivocó. Bueno, no me equivoqué en tomar la decisión donde Dios me estaba guiando. Hermano, cuando usted se deja dirigir, no por lo que siente y lo que desea, sino más bien por los principios bíblicos, usted va a conocer el poder de Dios en su vida. Dios va a honrar cuando usted honra su palabra, o la palabra de Dios. Y me vine a Génesis. Y ahí hicimos una amistad. Eventualmente el pastor dijo: quiero que vengas a trabajar con los jóvenes.
Y ahí conocí al hermano Daniel Cáceres, al hermano César en el 2012. Ahí lo conocí en esa iglesia. Y empezaron a trabajar en el papeleo migratorio y todo lo demás. ¿A dónde quiero llegar con eso? Que a veces no todo lo que deseas es la voluntad de Dios. Pero trata de dejarte dirigir por los principios bíblicos. Y aunque Pablo no necesariamente encontró un versículo bíblico que le ayudara, en la gracia de Dios, dice la palabra de Dios en el versículo 9, que se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Una visión de noche, quizás estaba dormido, pero era una visión que tuvo. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de andar como en el norte de Asia, Asia Menor, llegó a Troas, que muchos concluyen que ahí en Troas es donde se unió Lucas al grupo misionero de Pablo, donde estaba Pablo, Silas, Timoteo, que había reclutado en Derbe, más atrás lo pueden leer, y ahora también tenemos a Lucas. Lucas es el escritor de Hechos, también el escritor del Evangelio según San Lucas. ¿Y por qué decimos que aquí se unió Lucas? Usted puede ver ahí, hermano. Por ejemplo, mire el versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿a quiénes? A ellos. No estaba ahí Lucas. Luego dice el versículo 8, y cuando llegaron, ¿quiénes? Ellos. No estaba Lucas. Pero mire lo que dice el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, eso ya incluye Lucas, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos nosotros el Evangelio. O sea, ahora Lucas se ha unido al grupo misionero. Muchos suponen que aquí en Troas, pero Troas de Macedonia está dividido por el mar Mediterráneo. No sé si Pablo tenía pensado atravesar, ir al otro lado. Por eso aquí en esta visión le dice el varón macedonio: pasa y ayúdanos. ¿Pasa qué? Pasa el mar. Algunos todavía no queremos pasar el mar para servir a Dios. El mar de impedimento, el mar del pecado, el mar de las excusas. ¿Cuántos saben que hay un mar de excusas para no servir a Dios? No queremos atravesar ese mar. Pasa, dice. Pero Pablo no iba a poder ayudar si no pasaba eso. A veces no queremos pasar el orgullo, o la ofensa, o la herida. No queremos pasarla. Este hombre, este varón macedonio le dice: pasa y ayúdanos. Pasa y ayúdanos. ¿Ayúdanos en qué sentido? Obviamente la necesidad espiritual que había en Macedonia. Hasta ese momento no conocían el Evangelio, que ya era parte de Europa. Aquí estaban en Asia Menor, tenía que atravesar el mar para llegar a Macedonia, al continente europeo, y entonces sembrar la semilla del Evangelio en este lugar. Pero tenía que atravesar. Pablo había caminado cantidad de millas, de kilómetros en realidad. Muchos kilómetros, más de 780 millas desde Antioquía, de donde había salido el apóstol Pablo. Y antes no había avión, no había carros, ni nada de eso. Se tenía que mover a como fuera posible. Claro, el Imperio Romano había creado muchas carreteras que facilitaban el movimiento, pero no teníamos los vehículos o los medios de transporte con los cuales ahora nosotros contamos. Y a la hora de atravesar el mar, obviamente tenían que tomar un bote, un barco para ir al otro lado. No sabían qué le esperaba al otro lado. No sabían cómo iban a sostenerse físicamente al otro lado, dónde iban a dormir, si tendrían los recursos suficientes. Pero Pablo, en un acto de fe, entendiendo de que Dios les llamaba, imagínense, Dios cerró puertas, pero abrió otra puerta, la puerta de Macedonia. ¿Macedonia estaba en los planes de Pablo? No, por eso Pablo iba para el norte, lejos de ir para el este, para el oeste. De tal manera que el apóstol Pablo, al recibir esta visión, entiende de que Dios le está comunicando hacia dónde lo quiere llevar. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted no recibió una visión necesariamente, sino entendió, tuvo la convicción, la certeza: Dios me está llamando a hacer esto, a dejar esto, o a servirle en esta área del ministerio? Mira mis talentos, los dones que tengo. O quizás Dios me está llamando ahora a dar un paso de fe y asumir compromisos serios con el Señor, pero que sea una convicción que Dios se la está poniendo en su corazón. Dios me está llamando, por ejemplo, a servirle. Dios me está llamando a hacerme miembro de Ríos de Agua Viva. ¿Por qué tantos años yo sigo acá sentado en vez de estar sirviendo a Dios? Ojo, Dios a toda aquella persona que salva también usa. Se lo voy a repetir.
a todos los salvados, Dios los llama también a servirle. Si Dios los salvó, Dios lo quiere usar. O quizás usted ha estado divagando en la idea si me bautizo o no me bautizo, es que va a ser un compromiso superior, está bien así, mejor a la distancia. Son como aquellas personas que están viviendo juntos, pero no me quiero comprometer, no quiero matrimonio. Quiero disfrutar de los beneficios del matrimonio, pero no quiero casarme todavía. Dios nos llama a asumir compromisos. Si usted escucha la voz de Dios a través de este pasaje bíblico, que Dios lo está llamando a hacer algo, dele prisa a sus pies. No le dé para atrás, dele para el frente. Versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Hermano, si hay algo que nosotros necesitamos aplicar en nuestras vidas, es que cuando Dios habla, yo debo de obedecer. Y no solamente obedecer, sino obedecer enseguida, como lo dice aquí el versículo 10, que cuando vieron la visión, cuando vio la visión Pablo, enseguida, instantáneamente, con prontitud, sin dar demora, procuramos ir entonces a Macedonia, al otro lado. ¿Cómo usted responde cuando Dios le ha llamado? Ojalá que en nosotros no exista la actitud de un Jonás a quien Dios le dijo claramente, ve a Nínive, aquel pueblo que no sabe discernir de la mano derecha y la mano izquierda, porque dentro de poco yo la voy a consumir, voy a castigar a Nínive. ¿Y qué dijo entonces Jonás? Sacó una caja grande de excusas para no hacer la voluntad de Dios. Y entonces tomó una dirección opuesta. Dios me estaba llamando a Nínive, pero él fue en una dirección opuesta, a Tarsis. Hermanos, que nuestros pies caminen en la dirección que Dios nos está mostrando. Dios le mostró lo que debía de hacer Pablo y a dónde debía ir, pero Dios no caminó por el apóstol Pablo. Pablo tenía que dar esos pasos hacia la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos esa bendición. ¿Cómo estamos respondiendo al llamado de Dios? Un llamado quizás a abandonar una relación ilícita, o nuestros pasos siguen yendo tras esa relación. Un llamado a renunciar a dañar nuestras vidas y nuestras relaciones. Un pecado a abandonar ciertos vicios en nuestras vidas. Ya deje de justificar esos vicios. Es que así me criaron o así he vivido toda mi vida. Otros lo hacen, no es tan malo, soy pecador al cabo. Dios quiere un pueblo que vive en santidad y que viva en los propósitos de Dios. Usted nunca se dará cuenta del propósito de su vida hasta que encuentre el propósito de Dios por el cual Dios lo creó a usted. ¿Y cómo lo descubre? Usted descubre el propósito de Dios o la voluntad de Dios buscando, escudriñando su palabra y también viviendo en comunión con Dios, porque a ellos Dios da a conocer sus caminos. Dice el Salmo 24:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima es de Jehová es con los que le temen, una vez más, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Para qué estás buscando, pidiendo la voluntad de Dios, si al cabo no quieres hacer la voluntad de Dios? Dios, ¿será que esta es la persona con la que me tengo que casar? No va a la iglesia, es incrédulo, le gusta ir a las fiestas y anda por aquí y por allá. Pero estamos buscando la voluntad de Dios. Ya sabes cuál es la voluntad de Dios. No más que no quiere seguir la voluntad de Dios. Así de sencillo. Y en esa dinámica de nuestra vida solamente cosecharemos, obviamente, mucho dolor y tristeza en nuestras vidas. Hermanos, seamos como el apóstol Pablo. Dios nos llama a mirar hacia sus propósitos, entender hacia dónde Dios nos está llamando y poder decir como el apóstol Pablo, pasemos y ayudemos. Pasemos y ayudemos. Ya no seamos nada más de los que ven lo que está pasando, sino que pasemos ese mar de excusas, ese orgullo, esa falta de compromiso y entonces asumamos responsabilidades
y unamos esfuerzo para la gloria del Señor, en los propósitos del Señor, viviendo en santidad y en humildad, y veremos el poder de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino también en ríos de agua viva, de una manera sin precedente. Amén. Pero tenemos que pasar y poner nuestras manos, nuestro esfuerzo, para ayudar en la obra del Señor. Vamos a orar. Padre, a ti sea todo honor, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Bendice a mis hermanos, gracias por su vida, gracias por todo lo que ellos hacen para glorificar tu nombre aquí en esta comunidad. Dios mío, queremos asumir compromisos en esta hora. Quizás muchos de nosotros no hemos sido bautizados. Quizás muchos de nosotros no nos hemos hecho miembros de esta iglesia. Muchos de nosotros hemos dejado de servir y poniendo en medio un mar de excusas, de lamentos, de heridas que hemos vivido. Padre eterno, ayúdanos a atravesar ese mar y poder llegar hacia aquel varón de Macedonia que nos dice, pasa y ayúdanos. Permítenos, Señor, glorificarte y adorarte con nuestra obediencia, con nuestro servicio. Y si hay alguien aquí que no se ha bautizado, mi Dios, toca su corazón para que tome esa decisión. Si hay alguien aquí que no es miembro de Ríos, toca su corazón y que dé pasos firmes, que pueda pasar y ayudar a que tu palabra sea conocida más allá de estas fronteras incluso. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.